para protegerlo. Entonces cuando el Salmo dice, Shomreni kebat ayin, significa guárdame conforme a la pupila de tu ojo, está diciendo que Dios va a recoger todo lo que sea necesario para protegerte, porque tú eres hijo de Sión. Esto no tiene que ver con que seas hebreo, con que seas judío, con que seas ismaelita, o tibetano, o chino, o siberiano. Puedes haber nacido en Turkmenistán, ¿ya? En Afganistán, que si tú eres de Dios, eres hijo de Sión, ¿ya? Y te está diciendo Dios, acuérdate, dime, a ver, respóndeme, ¿quién eres tú? A ver, ¿quién eres tú? Hijo de Sión, hijo de Abraham. O listo, empecemos por ahí. Entonces, ¿por qué le vas a tener miedo al hombre que muere? El hombre es mortal. ¿Sabes lo que eso significa? Que ese enemigo que tanto te ha hecho daño, te podrá haber machacado toda la vida, pero él se muere y tú resucitas. Y entonces, ¿ah? Sí, porque hace poco alguien me preguntaba, y es una pregunta muy recurrente que se hace la lógica humana convencional. La lógica humana convencional suele preguntar, ¿por qué le pasan cosas malas a los hombres buenos? Porque a veces a la gente buena le pasa mal y mal y mal. Es que eso puede pasar así toda la vida. ¿Cuál es la diferencia? Que ese que hace el mal se muere y tú resucitas. ¿Te das cuenta? Al fin de año. ¿Sí? Entonces, en últimas, y además de eso, sumemos de que no hay un hombre bueno, que es una connotación mental que tiene la humanidad, que somos buenos. No, la Escritura dice lo contrario. O sea que tú estás equivocado. ¿Me explico? Sí, porque todos no merecíamos la muerte. Sí, sí, exacto. Entonces, ¿por qué te mueres si eres tan bueno? ¿Por qué te mueres? Es que hay un problema, que no estás enterado, que es diferente. Por ahí hay una canción y que este hombre está muerto, lo que pasa es que no le han dicho. Y lo muestran muy chistoso, porque lo muestran un tipo revisando el celular y la esposa está atrás mirando. Entonces le ponen la canción y que este hombre está muerto, solo que no le han dicho. Pues no se ha dado cuenta. Bien. ¿Quién eres tú para que tengas miedo del hombre que muere? Del hijo de Adán, que es como la hierba. ¿Cómo es la hierba? Se seca, se marchita, se muere. O sea, tú le vas a tener miedo a una temporalidad cuando Dios te tiene la eternidad. Amén. No puede ser. Vamos a leer en creo que en 2 Corintios 4, al final del capítulo 4, por favor, antes de llegar al 5, creo que es el verso 25, algo así. Dice, porque esta leve tribulación momentánea, vamos a leerla, por favor. 5-4. No, 4:25 creo que es. 4:27. Ese, léalo, hermano. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Léalo, siga. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque esta leve tribulación momentánea lo que hace es producir en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria en los cielos. ¿Ya? ¿Tú te imaginas eso? Entonces está diciendo, ¿quién eres tú? A ver, tú no tienes prometida la eternidad. ¿Le tienes miedo a una simple enfermedadcita que te da por allí del otro día? ¿Qué vas a tener miedo a eso? ¿Ah? ¿Le voy a tener yo un miedo de 9 horas de un viaje de 9 horas? ¿Le voy a tener yo miedo a eso? ¿Ya? ¿Le voy a tener yo miedo a eso? No, no se puede tener miedo. No hay que tener miedo. Dios es Dios eterno. Miren, yo le explicaba a esta hermana, porque era una pregunta que me hizo una hermana, la transmitió de otra persona que está en su comunidad. Y decía, mira que es tan interesante esto, que a veces idealizamos a Dios como si yo fuera un Superman, que tiene que andar salvando a toda la humanidad de cualquier mal, de cualquier accidente, de cualquier daño. Ejemplo, Jesús, Yehoshua, era súper amiguísimo de Lázaro, ¿cierto? Le mandaron a avisar con tiempo, Señor, que vengas, que Lázaro está enfermo, que se puede morir. Tranquilo, yo voy ahora que se muera. ¿Sí o no? O sea, en pocas palabras así, ¿verdad? Sí, en pocas palabras, no diré que voy ahora que se muera. O sea, eso es profundo. Cuando Jesús llegó, a los 4 días, ya hasta lo habían enterrado, ya estaba podrido.
Y la lógica de la pregunta de su hermana le dice: Señor, si hubieras venido antes, mi hermano no se hubiera muerto. ¿Ya? Tú si eres mala gente, te haces el de rogar. Te mandamos a llamarte un tiempo y no quisiste venir, eres malo. ¿Ya? Yo no te he Eso dicho... puede ser el trasfondo que Sí, tenga sí, esa pregunta. obvio. Lo que pasa es que Obvio, no lo desarrolla, pero una pregunta lógica, ¿no? O sea, si tú tienes a un super amigo que hace cualquier milagro y lo mandas a llamar para que no muera tu pariente y él no le da la gana de venir, ¿qué concluyes tú? Y que había sanado a Samaria. Y había sanado a gentiles y a todo el mundo, y a ese que era su amigo, lo vas a dejar de último. lo vas a dejar de último y lo vas a morir. ¿Ah? Que Jesús lo hacía a propósito para enseñarte cosas. Ese es el famoso hubieras. Si Sí. hubieras, Si hubieras venido, Señor. un reclamo. Oye, pero estás limitado, ¿no? ¿Qué mentalidad tan limitada tuya? Pero ¿cuál es el problema? Lo resucitamos y ya. ¿Ya? Nosotros hacemos básicamente el problema. Es correcto. Entonces, fíjate tú te limitas, sacas unas conclusiones apresuradas y limitas a Dios. Sí. Ya, lo limitas. Y dije, bueno, ¿y cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Se acuerdan? No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Ya? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Tienes miedo? Vamos a quitar esos gusanos ahí, ¿eh? Lázaro, sal. Salió. Ya, ese era el miedo. La muerte no es nada. ¿Te das cuenta? Ahí tienes, los gusanos se devolvieron, se fue el olor, le salió pelo de nuevo, todo normal. Ahí lo tienes idéntico. Magia. ¿Ah? Fíjate. Claro, entonces eso te enseña que tú no tienes que estar esperando en tu formato, que Dios tiene que actuar de la manera de tu lógica. No acondiciones ni limites a Dios a tu lógica. Sí, a la No es hora- que si Dios existe tiene que pasar esto. Y el día que yo digo. Y en el día que yo diga y cuando yo lo mande a llamar. Si no funciona así, no existe. No es así. ¿Ya? Así es. ¿Quién ha dicho eso? ¿Cierto? ¿Quién ha dicho eso? ¿Dónde está escrito que tiene que ser como tú dices? A ver. ¿Dónde dice eso? Una Porque cuando pido tiene que ser el día. Ya, inmediato. Ahora. Cuando uno está enfermo, se restaura gradualmente y dura unos días y el cuerpo se va. Entonces, la lógica de uno es pensar que todo es lento, pero en este caso de Lázaro puede. Exactamente. Inmediato, que es lo que el cerebro no está acostumbrado a estas cosas. ¿Qué cosas, no? Entonces te está diciendo, oye, ¿quién eres tú para que tengas miedo? Del hombre que muere, de ese que es como la hierba que se marchita. Y me va a decir a mí que soy malo. Mira lo que dice el verso siguiente, el 13. Pero ¿qué pasó en Isaías 51:13? ¿Qué es lo que dice? Que a pesar de que tú debías recordar que eras de Dios, que tenías un montonón de promesas de vida eterna, de resurrección, de los milagros más increíbles, de un Dios omnipotente que podía hacer cualquier cosa con tal de cumplir su palabra. ¿Qué dice el 13? Tú olvidaste a Hashem, tu hacedor. Tú olvidaste a Hashem, tu hacedor, el que extiende los cielos, el que funda la tierra y el que hace, ¿verdad? Y tú más bien tuviste miedo siempre todo el día. ¿Ya? Mira lo que está diciendo, ¿ah? Olvidaste a tu hacedor. Cuando tú olvidas toda la suma de las promesas de Dios, la sensación inmediata que tú vas a tener es miedo. ¿Ya? Miedo, automáticamente. Tú tienes que tener presente todas y cada una de las promesas de Dios. Todas y cada una. Tienes que tenerlas allí, pendientes, recordándolas siempre. Porque cualquiera de esas promesas, la número 100, la número 200, en el día de tu angustia te va a recordar, no es que Dios soy mujer, Dios dará la salida. No está escrito que por muy difícil que fuese la circunstancia, Dios dará la salida. Ya, hay que esperar. Que no tiene que ser como yo creo, como yo digo. Ya, Dios tiene multiforme gracia. Actúa de muchas maneras. ¿Ya? Yo me acuerdo